Yaman, el rey de las telenovelas, parece que le ha dado la vuelta a su vida. ¿Y si te digo que su aparente miedo al amor esconde una razón muy potente? Prepárense para el salseo completo porque hoy desgranamos cómo Yaman está, al fin, superando eso de las mariposas en el estómago. Mucha gente hablaba de él, ¿verdad? Que sí, muy guapo, muy exitoso, pero siempre esquivando compromisos serios. Se decía que el amor no era lo suyo, que prefería su carrera, sus viajes, su vida de soltero dorado. Y claro, se le veía radiante, pero siempre había esa pregunta flotando en el aire: ¿qué pasa cuando las cosas se ponen serias? A ver, para ser honestos, todos hemos tenido nuestras épocas de prefiero estar solo, o hemos conocido a alguien así. Pero con Yaman se sentía diferente, como si hubiera una muralla invisible. Y es que piénsenlo bien, este hombre lo tiene todo. Fama, dinero, millones de fans enamoradas. Podría tener a quien quisiera, ¿por qué complicarse la vida con el amor si no te apetece? Pero yo creo que lo que está pasando ahora no es casualidad. No es que de repente se haya aburrido de su vida de soltero. Para nada. Lo que yo sospecho es que Yaman, detrás de esa fachada de chico duro y exitoso, ha estado trabajando en algo mucho más profundo. Y no me refiero a un nuevo proyecto de actuación, sino a su interior. Recuerden sus relaciones pasadas, algunas bastante mediáticas. Seamos sinceros, no siempre terminaron de la mejor manera, ¿no creen? Y eso deja marca. A nadie le gusta sufrir desengaños, y menos cuando estás expuesto al ojo público. Quizás el miedo al amor no era miedo a amar, sino miedo a volver a sentir ese dolor, a exponerse tanto y que las cosas no salgan bien. Es como si se hubiera construido una armadura para protegerse, pero esa armadura, con el tiempo, empezó a aislarlo también de lo bueno. Y aquí viene lo interesante: ¿cómo se supera algo así? Pues yo creo que ha sido un proceso. No ha sido de la noche a la mañana. Se le ve más relajado, más abierto en sus entrevistas recientes. Ya no esquiva las preguntas personales con esa evasividad de antes. Parece que ha empezado a entender que el amor no es solo riesgo, sino también recompensa. Que mostrar vulnerabilidad no te hace débil, te hace humano. Me da la impresión de que ha aprendido a equilibrar. A seguir persiguiendo sus sueños, a disfrutar de su éxito, pero sin dejar que eso le impida construir algo bonito en lo personal. Quizás ha encontrado a alguien que le entiende de verdad, alguien que no le juzga por su fama, alguien que ve al Yaman real. Y esa conexión, cuando es auténtica, te da la fuerza para quitarte la armadura. Además, piensen en la edad. Ya no es un veinteañero con prisa por conquistar el mundo. Ahora es un hombre que seguramente está empezando a valorar otras cosas. La estabilidad, la compañía, la posibilidad de compartir su vida con alguien especial. Y eso, créanme, cambia mucho la perspectiva. Lo que sí tengo claro es que el Yaman de ahora no es el mismo que veíamos hace un par de años. Se le ve más sereno, con una paz interior que antes no proyectaba tanto. Es como si finalmente hubiera encontrado esa pieza que le faltaba para estar completo. Y no me refiero a encontrar a la persona, sino a encontrarse a sí mismo, a entender qué es lo que realmente quiere y necesita. Y si eso incluye el amor, pues bienvenido sea. Me encanta ver esta transformación porque demuestra que por muy perfectos que parezcan, todos tenemos nuestras batallas internas. Y Yaman, al parecer, ha ganado la suya. Ha decidido que el amor vale la pena el riesgo, y eso, amigos, es una victoria en sí misma. Ha decidido abrir esa puerta que tenía cerrada por miedo, y ahora está disfrutando de lo que hay al otro lado. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes: ¿creéis que esta nueva etapa de Yaman en el amor es para siempre, o es solo una fase pasajera?